El olor a tinta fresca de imprenta siempre había sido especial para Lilith Newport. Este olor en particular, que a la mayoría de la gente le resultaba desagradable, se asociaba con la coherencia y la previsibilidad, algo que le faltaba en el resto de su vida. Lilith llevaba 7 años trabajando en Bakersfield Print, donde había llegado a ocupar el puesto de coordinadora de proyectos. Ahora se ocupaba de la maquetación del catálogo mensual del supermercado local, asegurándose de que todos los precios y descripciones de los productos fueran correctos. Lilith, Macpherson me ha llamado por los folletos promocionales del concesionario de coches, le dijo Quentin, el hombre delgado y calvo propietario de la imprenta. Dice que tienen que hacer cambios en el diseño. Otra vez. Lilith levantó la vista del diseño y suspiró. ¿La tercera vez en una semana? Me pondré en contacto con él. Quentin asintió y desapareció en su despacho, dejando a Lilith sola con sus pensamientos. Sacó el teléfono para llamar a un cliente, pero se quedó helada cuando vio una llamada perdida de su padre. Más concretamente, de la trabajadora social que ahora se ocupaba de Ezra Holloway. Su padre llevaba casi un año luchando contra una demencia avanzada, y cada llamada inquietaba a Lilith. Antes de devolver la llamada, miró la hora, las 12:30. Aún no era la hora de comer, pero la preocupación por su padre era primordial. Lilith salió al patio de la imprenta con el teléfono. «Hola, soy Lilith. Me han llamado del número de mi padre», dijo en cuanto contestaron al otro lado. «Hola, señorita Newport. Soy Rita, de los servicios sociales. No se preocupe, no es nada urgente. Es solo que su padre ha estado especialmente agitado hoy, preguntando por usted, y me preguntaba si podría venir después del trabajo». Lilith sintió a la vez alivio y una punzada de culpabilidad. Últimamente visitaba a su padre con menos frecuencia, debido a su apretada agenda de trabajo y las dificultades en casa. «Por supuesto, Rita, me pasaré sobre las 6», dijo reorganizando mentalmente sus planes para la tarde. De vuelta a su despacho, Lilith se sumergió en la rutina de su jornada laboral, intentando no pensar en su próximo viaje para ver a su padre. Tras unas cuantas llamadas a clientes y 2 reuniones con el personal de la imprenta, se acercaban las 5. Mientras recogía sus cosas, envió un mensaje a su marido. «Voy a casa de mi padre. La cena está en la nevera. Caliéntala». La respuesta de Tristan llegó casi al instante. «Yo también llegaré tarde. Encargo urgente de diseño web para un nuevo cliente». Lilith se quedó mirando la pantalla del teléfono. El tercer encargo urgente en una semana. Se había dado cuenta de que esos mensajes de su marido eran cada vez más frecuentes en los últimos 3 meses. En el pasado, Tristan Newport siempre había dedicado tiempo a los asuntos familiares, sobre todo cuando se trataba de su padre. Ahora su negocio de jardinería parecía exigir cada vez más atención. De camino a casa de su padre, se detuvo en una pequeña tienda para comprar su tarta de arándanos favorita. Ezra, incluso en su estado actual, siempre se animaba al ver cosas dulces. Era una de las pocas maneras que tenía Lilith de conectar con un hombre que, lenta pero inexorablemente, estaba perdiendo los recuerdos de su vida y de sus seres queridos. La vieja casa de los Holloway se alzaba en una tranquila calle de la zona este de Bakersfield, una estructura de 2 plantas con un amplio porche y un jardín que antaño había sido motivo de orgullo para Ezra, pero que ahora se estaba deteriorando poco a poco. La casa había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. La abuela de Lilith, Esther Holloway, la había heredado de sus padres y luego se la había pasado a Ezra. Por tradición familiar, los Holloway siempre habían sido propietarios de la casa, y Lilith recordaba a su padre diciendo más de una vez que algún día sería suya. Cuando aparcaron delante de la casa, Lilith se dio cuenta de que había que cortar la hierba y de que la pintura de la barandilla del porche estaba empezando a descascararse. Tristan ya había ayudado antes con esto. Su experiencia como paisajista había sido indispensable para mantener el viejo jardín. Ahora, Lily, oyó la voz de su padre en cuanto abrió la puerta. En los días buenos la reconocí al instante. ¿Has traído la tarta? Ezra estaba sentado en su sillón favorito del salón, acurrucado en un plaid a pesar del calor que hacía. A su lado estaba sentada Rita, una trabajadora social de mediana edad, con ojos amables y carácter paciente. «Hola, papá», se inclinó Lilith para darle un beso en la mejilla. «Claro que lo he traído. De arándanos, como a ti te gusta». Rita se levantó, dejando paso a Lilith. «Hoy está de buen humor.
dijo en voz baja. Esta mañana ha habido un pequeño episodio de confusión. Estaba buscando unos papeles. Dijo que Tristán debía recogerlos. ¿Tristán? Lilith frunció el ceño. Pero hacía semanas que no venía por aquí. Probablemente sea un revoltijo de recuerdos. Rita se encogió de hombros. Suele ocurrir. Mientras Rita recogía sus cosas, Lilith se sentó junto a su padre y empezó a cortar la tarta. ¿Cómo estás hoy, papá? Mejor que nunca, contestó Ezra, aunque su mirada seguía un poco desenfocada. Tristan vino esta mañana. Buen tipo, tu marido. Siempre saca tiempo para el viejo. Lilith se quedó helada con el cuchillo en la mano. ¿Tristán estuvo aquí hoy? Sí, sí. Con alguna mujer. Estaban hablando de la casa. Ezra agitó la mano, como si tratara de captar un pensamiento esquivo. «Oh no, fue ayer. No me acuerdo. Los días se mezclan. ¿Una mujer?» Lilith sintió que algo frío se apretaba en su interior. Colocó con cuidado un trozo de tarta en su plato. «¿Quién era la mujer que estaba con él, papá? ¿La conocías?» No la conocía. Era guapa, pelirroja. Esdras cogió el plato de tarta, momentáneamente distraído de la conversación. ¿Los arándanos son frescos? Los más frescos, respondió Lilith automáticamente, tratando de encontrarle sentido a lo que había oído. Después de que Rita se marchara, Lilith pasó otras 2 horas con su padre. Miraron viejas fotos familiares, una forma de estimular su memoria, y hablaron de cosas sencillas y cotidianas. Ezra no volvió a mencionar a Tristán ni a la misteriosa mujer pelirroja, y Lilith no insistió, sabiendo lo fácil que era enfadar a su padre en su estado actual. Cuando estaba a punto de marcharse, su padre la agarró del brazo con una fuerza inesperada. «Hogar, Lily, este es tu hogar, no lo olvides». Sus ojos se aclararon, y por un momento el viejo Ezra brilló en ellos, decidido y lúcido. «Lo recuerdo, papá», respondió ella suavemente. «Cuidaré de nuestro hogar». De camino a casa, Lilith no podía dejar de pensar en las palabras de su padre sobre Tristán y el desconocido. Por supuesto, podría haber sido solo confusión, típica de su enfermedad. Pero, ¿y si no lo era? La casa estaba oscura y vacía. Un mensaje de Tristán decía que se retrasaría un par de horas más. Lilith encendió la luz de la cocina y abrió la nevera, aunque no había apetito. Su mirada se posó en un calendario con anotaciones sobre llamadas a clientes. De repente recordó algo y cogió el teléfono. Encontró rápidamente el número de Penelope Wright, una de las clientas habituales de Tristan, propietaria de una lujosa mansión en las afueras de Bakersfield. «Señora Wright, soy Lilith Newport, la mujer de Tristán», dijo cuando contestó al otro lado. «Siento llamar tan tarde, pero mi marido me ha pedido los detalles de su pedido y está reunido con otro cliente». «¿Un pedido?». La mujer parecía desconcertada. «Pero Tristán y yo lo hablamos la semana pasada cuando terminó de trabajar en mi jardín. No tenemos más proyectos en marcha». «Ah, sí, claro», dijo Lilith rápidamente, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Debo de haberme confundido con otro cliente. Una vez más, disculpe las molestias». Terminó la llamada y se hundió lentamente en la silla. Tristan le había mentido. ¿Por qué? ¿Y quién era la mujer pelirroja con la que le había visto su padre? Lilith pasó la hora siguiente revisando el portapapeles que compartían, el que Tristan utilizaba para sus proyectos. La agenda estaba llena de nombres que ella nunca había oído. Los nombres de los clientes habituales con los que había trabajado durante años eran casi inexistentes en los últimos meses. No encontró nada inusual en la carpeta de fotos de proyectos. Solo céspedes bien recortados, setos y arreglos florales. Pero en la papelera de archivos eliminados, encontró una extraña carpeta llamada simplemente CBM. Dentro había varias fotos tomadas en algún restaurante, y en una de ellas, Tristan estaba sentado cogido de la mano de una mujer pelirroja. Lilith se quedó mirando la foto, incapaz de apartar la mirada. La mujer era hermosa, con un precioso pelo rojo cobrizo y una sonrisa segura. Tristan la miraba con una expresión que Lilith no había visto en su rostro en mucho tiempo. Adoración. El sonido de la puerta principal al abrirse la hizo estremecerse. Cerró rápidamente la carpeta y apagó la tableta. «¿Lilith?». La voz de Tristán sonaba cansada, pero había un atisbo de tensión en ella. «¿Sigues despierta?».
No, respondió ella intentando que su voz sonara normal. ¿Qué tal la reunión con el cliente? Bien. Tristán entró en la cocina y dejó la bolsa sobre la mesa. No olía a tierra y plantas, como solía hacer después de trabajar en los jardines, sino a colonia cara. Pero fastidiosa. Esta gente no sabe lo que quiere. ¿Estuviste hoy en casa de tu padre? Preguntó Lilith, observando atentamente su reacción. Tristán se paralizó un instante, pero se recompuso rápidamente. No, ¿por qué dices eso? Tengo todo el día planeado al minuto. Solo mencionó verte. Lilith se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente. Supongo que se ha confundido de día. Ya sabes cómo es con su memoria. Sí, debe de haberlo hecho, asintió Tristan, apartando la mirada. Le echaré un vistazo este fin de semana, te lo prometo. Por cierto, ¿cómo está? Como siempre, buenos y malos momentos. Tristan asintió y se dirigió al baño, y Lilith permaneció sentada en la cocina, sintiendo cómo la ansiedad se acumulaba en su interior. Algo estaba ocurriendo a sus espaldas, algo relacionado con Tristán, la misteriosa mujer pelirroja, y posiblemente su padre. Y a juzgar por la facilidad con que Tristán le había mentido a la cara, no presagiaba nada bueno. Lilith pasó los 3 días siguientes en un estado de intenso escrutinio. Cada movimiento de Tristan, cada llamada que hacía, la hacían dolorosamente sospechosa. Se sorprendió a sí misma estudiando su rostro mientras revisaba sus mensajes, tratando de captar el más mínimo cambio de expresión. Pequeñas cosas que antes parecían insignificantes, ahora se sumaban a un patrón inquietante. La contraseña de su portátil personal había cambiado. Solían utilizar la fecha de la boda, el 27 de junio, para todos los dispositivos. Pero ahora el ordenador de Tristan estaba protegido por algo nuevo. Sus llamadas de trabajo empezaron a ser a puerta cerrada. Empezó a quedarse en la ducha más tiempo de lo habitual y por alguna razón empezó a cambiarse de camisa más a menudo durante el día. El miércoles por la mañana, preparándose para ir a trabajar, Lilith decidió pasar a la acción. Estoy pensando en pasarme hoy por casa de mi padre después del trabajo, dijo despreocupada, observando la reacción de su marido. Tristán, que se había mostrado indiferente a las visitas de Lilith a su padre, se animó de repente. «Sabes, hoy he cancelado una reunión con un cliente. Podría acompañarte. Hace tiempo que no veo a Ezra». Lilith sintió que se le cerraban las tripas de sospecha, pero mantuvo la compostura. «Ah, sí, sería estupendo. ¿Nos vemos allí sobre las 5? Sería estupendo. Puede que incluso llegue antes». Tristán sonrió, pero Lilith notó que sus ojos seguían desconfiados. «Puedo ayudarle con el jardín hasta que llegues». Cuando la puerta se cerró tras Tristán, Lilith llamó inmediatamente al trabajo. «Quentin, soy Lilith. Necesito el día libre. Emergencia familiar». El dueño de la imprenta, conociéndola como una empleada responsable, no hizo ninguna pregunta. «Por supuesto, Lilith. Espero que tu padre esté bien». «Sí, es diferente», respondió vagamente. «Gracias por comprender». En lugar de conducir hasta la imprenta, Lilith aparcó en la calle contigua a su casa y esperó. 20 minutos más tarde, Tristan salió, subió a su coche y salió del camino de entrada. Lilith, manteniéndose a una distancia prudencial, le siguió. Para su sorpresa, Tristan no se dirigió hacia la casa de su padre, sino hacia el lado opuesto de la ciudad, donde se encontraban las zonas más caras de Bakersfield. Detuvo el coche frente a un moderno edificio de oficinas con un cartel que rezaba Premium Estate, la propiedad de sus sueños. Lilith aparcó al otro lado de la calle y observó a su marido entrar en el edificio como si hubiera estado allí habitualmente. A través de las puertas de cristal tintado, pudo ver el mostrador de recepción, pero nada más. Media hora más tarde, Tristan salió, pero no solo. Caminaba a su lado una mujer pelirroja, la misma que había visto en la fotografía. Caminaban cerca, casi tocándose los hombros, y hablaban animadamente. Lilith se deslizó hacia abajo en el asiento, aunque las posibilidades de que la vieran al otro lado de la carretera eran mínimas. La mujer dijo algo, y Tristan se rió, genuina y despreocupadamente. Lilith no recordaba la última vez que lo había oído reír en casa. Subieron al coche de Tristan y se marcharon. Lilith lo siguió de nuevo,
sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. El coche se detuvo frente a un pequeño restaurante italiano en el centro de la ciudad. A través de la ventana, Lilith los vio tomar una mesa al fondo del local, y Tristán cogió suavemente la mano de la mujer. Eso fue suficiente. Lilith arrancó el motor y se dirigió hacia la casa de su padre. Sabía que Tristán aparecería por allí más tarde. Ahora tenía curiosidad por saber por qué. Ezra estaba sumido en su habitual ensoñación vespertina cuando Lilith llegó. Rita acababa de marcharse, dejando una nota con una lista de medicamentos y un recordatorio de una próxima cita con el médico. «Papá, ¿me reconoces?», preguntó Lilith en voz baja, tomando asiento a su lado. Ezra la miró con ojos turbios. Luego su mirada se aclaró. «Claro que sí, Lily Bell. Eres mi chica». Lilith Bell era como la había llamado de niño, así que hoy era un buen día. ¿Se había pasado Tristán por tu casa últimamente? Ezra frunció el ceño, forzando la memoria. ¿Tristán, su marido? Sí, se pasó por aquí, con esta mujer. Dice que la casa vale mucho dinero, muchos ceros. Lilith se enfrió. ¿Qué más dijeron de la casa? No recuerdo exactamente. Ezra se frotó las sienes. Algo sobre papeles. Quieren que firme los papeles. Dijeron que sería mejor para todos. ¿Qué papeles, papá? Ezra se encogió de hombros, con la atención ya perdida. No lo sé. Pregúntale a Tristán. Prometió traerlos hoy. Dijo que te alegrarías de que lo hiciera. Lilith sintió que la ira aumentaba en su interior, pero se obligó a mantener la calma. Papá, escúchame con atención. No firmes ningún papel hasta que lo haya mirado, ¿vale? Aunque Tristán diga que lo haré encantada. Llámame antes. Ezra asintió, aunque no estaba claro cuánto de lo que decía recordaría realmente. Lilith pasó las 2 horas siguientes con su padre, ocupándolo con conversaciones sobre un pasado que recordaba mejor que el presente. Miraron fotografías antiguas y Ezra habló animadamente de su juventud, de cómo había conocido a su madre, del día en que Lilith había nacido. Cerca de las 5 oyó el ruido de un coche que se acercaba. Al mirar por la ventana, Lilith vio a Tristán saliendo del coche, solo esta vez. Sacó herramientas de jardinería del maletero y se dirigió a la parcela cubierta de maleza que había detrás de la casa. Lilith se volvió hacia su padre. «Papá, voy a salir un rato al jardín. Tristán está aquí». Ezra asintió, ya adormilado. Tristán estaba recortando los arbustos cuando Lilith se le acercó. Se sobresaltó. Claramente no esperaba verla tan temprano. «Lilith, ya estás aquí. Creí que te había adelantado». Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Pensé que saldría temprano», le devolvió la mentira. «Papá está muy despejado hoy. Dice que viniste a verle el otro día». Tristán se detuvo un momento y luego siguió con su trabajo. «Sí, pasé a ver cómo estaba». Su padre, al fin y al cabo. «Con una agente inmobiliaria», añadió Lilith, observando atentamente su reacción. A Tristán casi se le caen las tijeras de podar. «¿Qué? Ah, Meredith. No es una agente inmobiliaria, es una cliente. Está interesada en el paisajismo de su nueva casa. La traje aquí para mostrarle el trabajo que he hecho aquí antes». «¿En casa de mi padre con demencia avanzada?». Lilith cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Y de qué hablabais? ¿De algún tipo de papeleo?». Tristán se enderezó, con el rostro duro. «Lilith, tu padre está confuso. Ya sabes cómo es». Hizo una pausa y luego añadió con más suavidad. «Estoy preocupado por él. Y por ti. Esta casa necesita un mantenimiento constante, y ya tienes bastante con lo tuyo. Quizá deberías pensar en... ¿Hacer qué?», preguntó Lilith bruscamente. «Venderla», dijo Tristán con sencillez. «El dinero podría destinarse a atender mejor a Ezra en un centro especializado. Y no tendríamos que estar divididos entre el trabajo y su cuidado». Lilith miró fijamente a su marido, incapaz de creer lo que oía. En 11 años de matrimonio, Tristán nunca había mostrado tanto interés por el bienestar de su padre. «Esta es la casa de mi familia. 3 generaciones de Holloways habían vivido aquí. Y las 3 generaciones se han aferrado al pasado en lugar de mirar hacia el futuro», replicó Tristán. «Lilith, sé práctica. Ezra ya no es lo que era. Necesita cuidados profesionales las 24 horas del día, no una trabajadora social de visita». «¿Cuándo te volviste tan cariñosa?». Lilith no pudo evitarlo. «Antes no te importaba mucho su estado.
Tristan suspiró como si hablara con un niño irrazonable. La gente cambia, Lilith. Yo solo quiero lo mejor. Para todos nosotros, le puso la mano en el hombro. ¿Podemos hablar de esto en casa? Este no es lugar para esas discusiones. Lilith le soltó la mano. No, hablemos ahora. ¿Quién es Meredith? Y no me digas que es una clienta. Lilith, te he visto hoy, le interrumpió ella. En el restaurante. Ibais cogidos de la mano. Tristán se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. ¿Me estabas siguiendo? Responde a la pregunta, Tristán. Se pasó la mano por el pelo. Parecía culpable y molesto a la vez. Sí, tenemos una relación. Desde hace 3 meses. No sabía cómo decírtelo. Aunque Lilith ya lo sospechaba, la confesión directa le cayó como una bofetada. ¿Y la casa de mi padre? ¿Qué tiene que ver Meredith con eso? Ella trabaja en bienes raíces. Una casa en este barrio, con un terreno como este. Eso es potencialmente mucho dinero. Dinero que podría cambiar nuestras vidas, Lilith. ¿La nuestra o la tuya? Preguntó en voz baja. Tristán no contestó, y eso fue más elocuente que cualquier palabra. Su conversación fue interrumpida por una voz procedente del interior de la casa. «¿Lily? ¿Dónde estás?» Ha llamado Ezra. «Necesito ver a mi padre», dijo Lilith, apartándose de su marido. «Terminaremos esto en casa». La velada transcurrió en un tenso silencio. Ella y Tristan apenas intercambiaron una palabra, fingiendo normalidad frente a Ezra, quien, por suerte, pronto se adormiló en su silla. De vuelta a casa, Lilith esperaba continuar la conversación, pero Tristan alegó que estaba cansado y se fue directamente a la cama en la habitación de invitados. Un movimiento de tacto que debería haber mostrado su remordimiento, pero que solo aumentó las sospechas de Lilith. Lilith no podía dormir. Los pensamientos sobre la traición de Tristán y los incomprensibles planes para la casa de su padre la mantenían despierta. Hacia medianoche oyó un ruido silencioso. Tristán salía de la habitación de invitados y se dirigía a su estudio. Después de esperar unos minutos, Lilith lo siguió. La puerta del estudio estaba entreabierta y a través de la rendija pudo ver a su marido sentado frente al ordenador. Estaba tecleando algo rápidamente y luego empezó a hablar, al parecer por videoconferencia, aunque el sonido era demasiado bajo para que Lilith pudiera distinguir las palabras. Volvió al dormitorio, sabiendo que tendría otra oportunidad, y esta llegó por la mañana cuando Tristán, tras ducharse y desayunar apresuradamente, se marchó sin decir a dónde iba. En cuanto la puerta se cerró tras él, Lilith entró corriendo en su despacho. El ordenador estaba apagado, pero ella sabía dónde guardaba Tristan su portátil de repuesto, el que utilizaba sobre todo para proyectos de jardinería. El portátil estaba en el cajón inferior de su escritorio, y por suerte no estaba protegido por contraseña. Lilith lo encendió y empezó a hojear los archivos, sintiéndose poco acostumbrada a ser una espía en su propia casa. La mayoría de las carpetas contenían exactamente lo que se esperaba: diseños de jardines, presupuestos, fotos de trabajos realizados. Pero una carpeta, titulada Proyecto Holloway, le llamó la atención. Dentro había fotografías de la casa de su padre, tomadas desde distintos ángulos, como si fueran para un catálogo inmobiliario. Había notas adjuntas a algunas de las fotos. Sustitución del tejado, unos 15,000. Renovación del porche, 8,000. Remodelación completa de la planta baja, 35,000. Junto a las fotos había un documento de texto con una estimación aproximada del valor de la casa después de la reforma. Valor de mercado de la casa después de la reforma, $2 millones. Propiedad después de la reforma, unos 850,000. Lilith sintió que las náuseas le subían por la garganta. Tristan y su amante no solo planeaban vender la casa del padre de ella, sino que la estaban considerando como una inversión, calculando cuánto podrían ganar con la reventa de la reliquia familiar de los Holloway. Pero lo más chocante se encontró en un archivo titulado El Plan M y T. Era un boceto de la distribución de la casa, completamente rediseñada de dentro a fuera, con una nota: nuestra opción si decidimos quedárnosla para nosotros. M y T, Meredith y Tristan, no solo pensaban vender la casa, sino que estaban considerando la posibilidad de vivir allí ellos mismos. Después de... Lilith no se atrevía a terminar ese pensamiento. ¿Después de la muerte de su padre? ¿Después de divorciarse de ella?
En cualquier caso, era una traición tan profunda y calculada que la dejó sin aliento. Siguió buscando y encontró un correo electrónico de un tal Frederick Baird, abogado, con el asunto Ray Transfer of Title to Real Estate. El correo contenía consejos legales sobre cómo otorgar una escritura de cesión de una casa a favor de un tercero si el propietario está en su sano juicio, pero tiene problemas de memoria. La clave está en firmar los documentos durante un periodo de conciencia clara y en presencia de testigos, preferiblemente un profesional médico, escribía el abogado. Eso lo explicaba todo. El repentino interés de Tristan por el estado médico de Ezra, sus visitas, los papeles que quería que firmara su padre. Tristan y Meredith habían intentado manipular a Ezra para que cediera la casa a su favor. La gota que colmó el vaso fue un documento que encontraron en su carpeta de descargas, titulado Renuncia a la titularidad de bienes inmuebles. Era un formulario legal ya parcialmente cumplimentado. El nombre de su padre figuraba en la columna Propietario y el de Tristan Newport en la columna Persona a cuyo favor se hace la renuncia. Lilith imprimió algunos de los documentos más importantes y los guardó en su bolso. Luego apagó con cuidado el portátil y lo devolvió a su sitio, con cuidado de no dejar rastro alguno de su intrusión. Las manos le temblaban de rabia y dolor. Pensó que estaba preparada para lo peor cuando comenzó su investigación, pero la realidad era mucho más aterradora de lo que había imaginado. No se trataba solo de una infidelidad. Tristan y su amante planeaban robarle a su padre su casa, quizá lo único que aún le unía al pasado, a los recuerdos de una vida feliz. Y todo por dinero. Ahora que tenía pruebas, tenía que decidir qué hacer a continuación. Enfrentarse a Tristan parecía inútil. Ya había demostrado de lo que era capaz. No, esto requería un enfoque más serio. Necesitaba ayuda. Ayuda de alguien que entendiera de leyes y pudiera proteger los intereses de su padre. Necesitaba un buen abogado. A la mañana siguiente, Lilith se levantó con un plan de acción claro. Lo primero que hizo fue llamar a servicios sociales y pedirle a Rita que se pasara pronto por casa de su padre, alegando una emergencia. Luego le envió un mensaje a Quentin, diciéndole que se tomaría otro día libre por motivos familiares. Por suerte, Tristan se había marchado antes del amanecer. Una nota en la mesa de la cocina decía que tenía una reunión temprano con un cliente al otro lado de la ciudad. Antes de ir a casa de su padre, Lilith pasó por una papelería y compró una pequeña grabadora. Su intuición le decía que podría necesitar algo más que pruebas en papel. Cuando llegó a casa de Ezra, eran alrededor de las 9 de la mañana. Rita la recibió en la entrada, claramente preocupada. Lilith, me alegro de que hayas venido. Tu padre está muy agitado hoy. No para de hablar de unos documentos que firmó ayer. A Lilith se le encogió el corazón. ¿Documentos? ¿Qué clase de documentos? No lo sé exactamente, Rita negó con la cabeza. Llegué esta mañana y ya estaba en ese estado. Dice que su marido y una mujer vinieron anoche después de que yo me hubiera ido. Traían papeles y él los firmó. Lilith apenas podía contener su ira. ¿Está en condiciones de hablar de ello ahora? Sí, hoy tiene el día despejado, pero eso suele ocurrir después del estrés. Rita bajó la voz. Debería haber estado con él cuando llegaron las visitas. Es culpa mía. No es culpa tuya, dijo Lilith en voz baja. Tu turno termina a las 6, y nadie esperaba que por la tarde viniera gente con documentos. Rita pareció agradecer aquellas palabras. Prepararé café mientras habláis. Ezra estaba sentado en su silla junto a la ventana, mirando al jardín. Cuando oyó pasos, se volvió, y Lilith se sintió aliviada al ver que su mirada era clara y concentrada. Lily, su voz sonaba más firme que de costumbre. He cometido un terrible error. Lilith se agachó a su lado y encendió la grabadora que llevaba en el bolsillo. ¿Qué clase de error, papá? Esos papeles. Ezra tragó saliva con dificultad. Tu marido y esa mujer vinieron ayer. Dijeron que tenía que firmar los papeles para que tú y yo estuviéramos protegidos, que era por tu propio bien. ¿Qué clase de papeles, papá? ¿Te acuerdas? Ezra frunció el ceño, tratando de concentrarse. Algo sobre la casa. Decían que si transfería los derechos de la casa a Tristan, no tendría que pagar grandes impuestos y la casa quedaría en la familia. Que estaría a salvo, miró a su hija con ansiedad. ¿Es cierto, Lily? ¿Es realmente por tu bien? Lilith sintió que todo en su interior se apretaba de dolor y rabia. No, papá. No es por mi bien.
Los ojos de Ezra se llenaron de lágrimas. Eso es lo que yo pensaba. Esta mañana recordé más. Recordé a Tristán diciendo que la casa era suya ahora y que reconstruirían todo. ¿Ellos? Él y esta mujer, Meredith. Ella seguía sonriendo y diciendo lo bien que iban a arreglar la casa. Que esto iba a ser su nido. Ezra apretó la mano de Lilith. No quería firmar, pero dijeron que te salvaría de las deudas, que tienes problemas y que podrías perderlo todo. Así es como lo hicieron. Usaron el amor y el miedo de un padre por el bienestar de su hija. No tengo deudas, papá. Ellos mintieron. Les creí. Ezra bajó la cabeza. Siempre creí que Tristán era un buen hombre, que te quería. Lilith le acarició el brazo. No fue culpa tuya. Se aprovecharon de tu preocupación por mí. ¿Qué vamos a hacer, Lily? Se podía oír la desesperación en su voz. Lo arreglaré, papá. Te lo prometo. Lilith apretó más fuerte su mano. ¿Por casualidad sabes dónde están ahora esos documentos? Se los llevaron con ellos, pero dejaron uno para mí. Ezra señaló la mesa junto a la ventana. Allí, en un sobre. Lilith se acercó a la mesa y abrió el sobre. Dentro había un documento titulado Copia de escritura de traspaso de dominio. Efectivamente, su padre había firmado una escritura de cesión de dominio a favor de Tristán. El documento estaba certificado, pero no notariado. Las firmas de 2 testigos, presumiblemente Tristán y Meredith, figuraban al pie. ¿Puedo retirar eso, papá? Ezra asintió. Claro que puedes. Haz lo que haga falta para recuperar nuestra casa. No quiero que vivan aquí. No quiero extraños pisando estos suelos. No vivirán aquí, dijo Lilith con firmeza. Te lo prometo. Dejando a Ezra con Rita, Lilith decidió quedarse cerca. Aparcó en una calle cercana, con la esperanza de interceptar a Tristán o Meredith si venían a ver a su padre de nuevo, y su expectativa se cumplió. Hacia el mediodía, el familiar coche de su marido se detuvo frente a la casa. Lilith esperó unos minutos y se acercó en silencio a la parte trasera de la casa. A través de la ventana entreabierta del salón, pudo oír su conversación. «Señor Holloway, ¿cómo se encuentra hoy?» Era la voz de Tristán, anormalmente alegre y alta, como si hablara con un niño pequeño. «¿Dónde está Lilith?», preguntó Ezra. «Está en el trabajo, como siempre», contestó Tristán. «Solo he venido para asegurarme de que estabas bien, y para enseñarle otra vez la casa a Meredith. ¿Te acuerdas de Meredith?» «Claro que me acuerdo». La voz de Ezra sonaba insegura. «Viniste ayer». «Es cierto», recogió una voz femenina que debía de pertenecer a Meredith. «Tiene usted una memoria excelente, señor Holloway». Lilith activó la grabadora y subió con cuidado al porche. A través de la puerta de malla, vio a Tristán y a la mujer pelirroja de pie frente a su padre, que estaba sentado en su silla con expresión confusa. Rita se agitaba nerviosa en la cocina, sintiéndose claramente fuera de lugar. «Solo queríamos agradecerle de nuevo su decisión de ayer», continuó Meredith. «Fue muy inteligente por tu parte darle la casa a Tristán. Ahora tu hija estará protegida de los acreedores y la casa seguirá siendo de la familia». «Sí», dijo Ezra inseguro. «La familia es lo primero». «Por supuesto», asintió Meredith, mirando alrededor de la habitación con una expresión que solo podía describirse como posesiva. «Sabes, he estado pensando en derribar esta pared y convertir esto en un espacio abierto. ¿Qué te parece?» Ezra frunció el ceño. «¿Derribar el muro? Pero es una estructura de carga. Mi padre construyó...» «Oh, es solo una idea», lo interrumpió Tristán rápidamente. «No hay nada decidido. Mientras vivas aquí, todo se queda como está». «¿Mientras viva aquí?», repitió Ezra, y había una nota de alarma en su voz. «Por supuesto», sonrió Meredith con dulzura. «Ya dijimos ayer que puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Pero luego, cuando decidas mudarte a un lugar más adecuado para alguien de tu edad, nosotros nos encargaremos de la casa». No recuerdo que habláramos de mi mudanza. Ezra se enderezó en la silla. «Es el curso natural de las cosas», dijo Tristán en voz baja. «No puedes vivir aquí solo para siempre. Tarde o temprano necesitarás cuidados constantes». Lilith decidió que ya había oído bastante. Abrió la puerta de un empujón y entró en el salón. «Papá, he vuelto», dijo en voz alta. Tristán y Meredith se giraron bruscamente. Tristán puso cara de sorpresa y luego adoptó una expresión de culpabilidad. Meredith, en cambio, se recompuso rápidamente
y sonrió con fingida bienvenida. Lilith, por fin nos conocemos, le tendió la mano. Soy Meredith Caulfield. Tristan me ha hablado mucho de ti. Lilith ignoró la mano tendida. Estoy segura de que tanto como él me ha contado a mí sobre ti, replicó ella con frialdad. Es decir, casi nada. La sonrisa de Meredith se desvaneció ligeramente. Bueno, ya tendremos tiempo de conocernos. Al fin y al cabo, ahora somos familia, ¿no? No recuerdo haberme casado contigo, dijo Lilith. Lilith, intervino Tristán, moviéndose nervioso de un pie a otro. ¿Podemos hablar en privado? No tenemos nada de qué hablar en privado. Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de Meredith, de mi padre y de Rita. Lilith señaló con la cabeza a la trabajadora social que estaba en la puerta de la cocina. Por cierto, Rita, ¿te importaría grabar nuestra conversación? Para el historial médico de mi padre. La trabajadora social asintió y sacó su teléfono. ¿Es realmente necesario?, preguntó Tristán, visiblemente pálido. Por supuesto. Quiero que conste todo. Lilith se volvió hacia su padre. Papá, ayer Tristán y la señorita Caulfield te pidieron que firmaras las escrituras de la casa, ¿verdad? Ezra asintió. Sí, dijeron que era por tu bien, que tenías deudas. No tengo deudas, dijo Lilith con claridad. Te mintieron para quedarse con nuestra casa familiar. Lilith, eso no es del todo cierto, empezó Tristan. Realmente queríamos lo mejor para... ¿Qué era lo mejor para quién?, interrumpió Lilith. ¿Para mí? ¿Para mi padre? ¿O para vosotras dos que planeáis derribar los muros de la casa que construyó mi abuelo? Meredith se adelantó, manteniendo la compostura. Lilith, comprendo tu frustración, pero Tristan tiene derecho a su parte del patrimonio familiar. Esta casa es un bien que puede serviros a todos. Mi marido no tiene nada que ver con esta casa, salvo la licencia matrimonial, replicó Lilith. E incluso eso pronto será irrelevante. Tristán se puso aún más pálido. No puedes. Puedo y lo haré, le cortó Lilith. Ahora os quiero a los dos fuera de la casa de mi padre. Meredith cruzó los brazos sobre el pecho y su sonrisa se transformó en una expresión fría y calculadora. Me temo que ya no es la casa de tu padre, querida. Según los papeles que firmó ayer, esta casa pertenece ahora a Tristan. Se volvió hacia Ezra. Recuerda haber firmado los papeles, ¿verdad, señor Holloway? Ya, empezó Ezra, pero Lilith lo interrumpió. Mi padre sufre demencia, como usted bien sabe. Cualquier documento que firme sin la presencia de su representante legal o de un notario es nulo. Teníamos testigos, objetó Meredith, y su padre estaba plenamente consciente. ¿Testigos? ¿Vosotras dos? Lilith se rió amargamente. Enhorabuena, acabas de confesar un fraude delante de un testigo. Señaló con la cabeza a Rita, que seguía grabando la conversación. Meredith pareció insegura por primera vez. Todo podría argumentarse. Tenemos conexiones. Estoy segura de que tiene muchos contactos, señorita Caulfield, replicó Lilith con frialdad. Pero yo tengo la verdad y pruebas de sus manipulaciones. Tristán, que había permanecido en silencio hasta entonces, estalló de repente. ¿Qué quieres, Lilith? ¿Quieres provocar un escándalo? ¿Quieres que todo el mundo sepa cómo te aferras a esta casa en ruinas en lugar de seguir adelante? De todos modos, tu padre ya no podrá vivir aquí. En la habitación reinaba un pesado silencio. Ezra se retorcía en la silla, con la cara contorsionada por el dolor. No. Tristán, dijo Lilith en voz baja, conteniendo a duras penas su ira. Acabas de traumatizar emocionalmente a mi padre. Otra declaración como esa, y llamaré a la policía. Meredith puso la mano en el hombro de Tristán. Creo que deberíamos irnos. Pero esto no ha terminado, Lilith. Los papeles han sido archivados, y pronto esta casa pertenecerá oficialmente a Tristan. La ley está de nuestro lado. Ya lo veremos, contestó Lilith mientras los acompañaba a la puerta. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Lilith se volvió hacia Rita. Gracias por tu ayuda. ¿Lo has anotado todo? Rita asintió. De principio a fin. Puedo enviarte el archivo. De nada. ¿Y podrías quedarte con tu padre un poco más esta noche? Tengo que ir a un sitio. Por supuesto, Rita miró a Ezra, que parecía sorprendido. Yo cuidaré de él. Lilith se acercó a su padre y se sentó frente a él. Papá, no te preocupes. Yo lo arreglaré todo. No nos quitarán la casa, te lo prometo. Ezra la miró, con un destello de reconocimiento en los ojos.
Te pareces mucho a tu madre, Lily. Ella también luchó siempre por lo que creía justo. Lilith le apretó la mano, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Descansa un poco, papá. Volveré pronto. Al salir, Lilith se detuvo un momento, respirando el aire fresco. La traición de Tristán y sus planes para el hogar familiar le dolían casi físicamente. Pero ahora no era el momento para las emociones. Tenía que actuar con rapidez y decisión. Sacó el teléfono y marcó el número que había encontrado ayer. Harrison y Partners, un bufete de abogados especializado en derecho de familia y de la tercera edad. Buenas tardes. Necesito una consulta sobre una cesión ilegal de derechos de propiedad. Es urgente. 2 horas más tarde, Lilith estaba sentada en el despacho de la abogada Naomi Edwards, una mujer de mediana edad de mirada penetrante y expresión decidida. Naomi escuchaba atentamente la historia de Lilith, estudiando documentos y notas de conversaciones. La situación es grave, pero no desesperada, dijo cuando Lilith hubo terminado. Lo que hicieron tu marido y esta mujer entra dentro de la definición de abuso financiero de un anciano, sobre todo teniendo en cuenta el diagnóstico de su padre. ¿Qué debo hacer?, preguntó Lilith. En primer lugar, presentar una demanda de nulidad de la escritura de transmisión de propiedad por incapacidad de su padre en el momento de la firma. Necesitaremos un informe de su médico. Eso se puede organizar, asintió Lilith. En segundo lugar, solicitaremos inmediatamente una orden de alejamiento para impedir que su marido y la señorita Caulfield se acerquen a la casa de su padre. Ya han presentado los papeles para registrar el traspaso de la propiedad, le recordó Lilith. Presentaremos una moción de urgencia para suspender el registro. Naomi tomó algunas notas. ¿Tienes un poder notarial de tu padre? No, sacudió Lilith con la cabeza. Nunca lo hemos hecho oficial. Debería hacerse inmediatamente, mientras tu padre tenga periodos de lucidez. El poder notarial te dará el derecho legal de actuar en su nombre. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles de la batalla legal que se avecinaba. Cuando Lilith estaba a punto de marcharse, Naomi la detuvo. Hay algo más que deberías saber. Aunque tu marido consiga milagrosamente que se registre la escritura, no tendrá el control total de la casa si existe un testamento de tu padre que te lega la casa a ti. No estoy segura de que exista tal testamento, admitió Lilith. Papá siempre dijo que la casa sería mía, pero nunca he visto los documentos oficiales. Comprueba sus papeles. Las personas mayores suelen guardar documentos importantes en casa, en sus archivos personales. Si hay testamento, reforzará considerablemente nuestro caso. Al salir del despacho del abogado, Lilith sintió una oleada de determinación. El plan de acción estaba trazado y ahora sabía cómo proteger a su padre y el legado familiar. De camino a casa, llamó a la clínica donde atendían a Ezra y concertó una visita médica urgente para evaluar su estado. Luego se puso en contacto con Rita para asegurarse de que su padre estaba bien. Está tranquilo, informó Rita. Se quedó dormido después de comer. Su marido y esa mujer no volvieron por aquí. Gracias, Rita. Enseguida voy. Cuando regresó a casa, Lilith recogió rápidamente las cosas necesarias. Había decidido que pasaría la noche en casa de su padre. Al pasar por delante del despacho de Tristan, se dio cuenta de que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Se oían voces procedentes de la habitación. «Nanen, lo has estropeado todo con tu aspecto», era la voz de Tristán, baja y tensa. «Ahora ya sabe lo que planeamos». «Cálmate, cariño», dijo Meredith. Su voz sonaba segura. «El papeleo ya está en proceso de registro. En un par de días la casa será oficialmente tuya y ella no podrá hacer nada». ¿Y si va a juicio? ¿Y si demuestra que su padre está incapacitado? Eso llevaría tiempo, y el tiempo está de nuestro lado. Su padre no vivirá mucho tiempo en su condición. Una vez que la casa sea suya, podremos... Lilith no quiso escuchar más. Las rodillas le temblaban de rabia, pero se obligó a alejarse en silencio de la puerta. Ahora tenía aún más pruebas de sus planes, y estaba decidida a detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. En casa de su padre, lo primero que hizo Lilith fue ir a su estudio, donde había un viejo secreter de roble. Ezra siempre guardaba allí papeles importantes. Abriendo el cajón superior, empezó a revisar metódicamente las carpetas y los sobres, buscando algo que se pareciera a un testamento. En el fondo del cajón encontró una carpeta de cuero con las iniciales E.H. grabadas en relieve. Dentro había varios documentos, entre ellos un testamento fechado 5 años antes,
antes de que comenzara la enfermedad de su padre. En él se establecía claramente que la casa y todas las propiedades de Ezra Holloway pasaban a su única hija, Lilith Newport. Pero el hallazgo más valioso fue otro documento, un poder notarial otorgado a nombre de Lilith, que la autorizaba a actuar en nombre de su padre en caso de incapacidad de éste. El documento estaba notariado y tenía plena validez legal. Con estos papeles en sus manos, Lilith sintió que la confianza crecía en su interior. Tristan y Meredith no sabían con quién estaban tratando. Pensaban que se enfrentaban a una mujer indefensa y a un anciano enfermo, pero habían calculado mal. Lilith no iba a caer sin luchar, y ahora con pruebas en la mano y un abogado competente a su lado, estaba preparada para luchar contra sus maquinaciones y defender lo que por derecho pertenecía a su familia. La niebla matutina recorría lentamente las calles de Bakersfield, mientras Lilith salía de la casa de su padre. Había pasado la noche allí, sentada en la silla junto a su cama, escuchando su respiración y repasando mentalmente sus opciones. El sueño no llegaba, los pensamientos sobre la traición de Tristan y la perfidia de Meredith persistían. Rita tenía que presentarse a las 8 y Lilith quería reunirse con la abogada antes de que empezara la jornada laboral. Había llamado a Naomi Edwards la noche anterior y ésta le había recomendado a un colega, Silas Harper, especializado en este tipo de casos. Tiene mucha experiencia en casos de incapacidad y abuso de ancianos, explicó Naomi. También tiene contactos en el registro civil, lo que podría ayudar a acelerar el proceso. Lilith no fue a casa, no quería enfrentarse a Tristán. En su lugar, se detuvo en una lavandería 24 horas, donde se aseó y se dirigió a un pequeño café cerca del distrito comercial del centro de la ciudad, donde tenía una cita. Silas Harper resultó ser un hombre de unos 50 años con ojos sagaces y una barba pulcramente recortada con canas. Cuando Lilith entró en el café, él ya estaba sentado en una mesa de la esquina, con un ordenador portátil y un vaso de café solo. «Señora Newport», se levantó tendiéndole la mano. Silas Harper. «Naomi me ha hablado de su situación en términos generales. Gracias por aceptar reunirse tan temprano». Lilith le estrechó la mano notando el apretón firme y seguro. «El tiempo es esencial en estos asuntos», asintió Silas señalando la silla frente a ella. «Sobre todo si el papeleo ya está archivado». Lilith sacó de su bolso una carpeta con documentos que había encontrado en la secretaría de su padre. «He encontrado algo importante», dijo, entregándole los papeles al abogado. «El testamento de mi padre y un poder notarial a mi nombre. Ambos documentos se firmaron antes de que comenzara su enfermedad». Silas estudió los papeles con atención, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «Está muy bien», dijo por fin. «El poder notarial te da derecho a actuar en nombre de tu padre y a impugnar cualquier transacción que haya hecho mientras estaba incapacitado. Y el testamento indica claramente sus intenciones respecto a la herencia». Dejó los documentos a un lado y miró a Lilith directamente a los ojos. «Cuéntame más sobre cómo tu marido y esta mujer consiguieron la firma de tu padre». Lilith se lo explicó todo. Cómo Tristan había empezado a interesarse de forma inusual por la casa de Ezra, su conexión con Meredith. Cómo habían manipulado a su padre para que creyera que a Lilith le convenía darle la casa a Tristan. «Tengo una grabación de audio de su conversación con el padre de ella, en la que admiten que van a utilizar la casa para ellos», dijo, mostrando la grabadora. «Y otra grabación hecha por una trabajadora social». Silas escuchó fragmentos de las grabaciones y asintió en algunos momentos. «Son pruebas contundentes», dijo. «Sobre todo porque tu padre sufre demencia y ellos lo sabían. Manipular a una persona en esas condiciones podría considerarse un delito». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lilith. Silas abrió su portátil. «El primer paso es presentar una solicitud urgente para suspender el registro de la transferencia de propiedad. Para ello, necesitamos un informe médico oficial sobre el estado de tu padre». «He conseguido que su médico venga esta tarde», dijo Lilith. «Bien», asintió Silas. «Entonces presentaremos una demanda para invalidar la transacción por incapacidad de tu padre y abuso de confianza por parte de tu marido y su compañero». Dudó un momento y luego añadió: «También recomiendo presentar una demanda de separación para proteger sus bienes antes de que comience el proceso de divorcio». «Está planeando divorciarse, ¿verdad?». Lilith asintió. «Después de todo lo que ha pasado, no veo otra opción». «Ya veo», Silas tomó otra nota. «En ese caso, tenemos que actuar con rapidez.
La división de bienes puede ser un asunto complicado, sobre todo con el intento de tu marido de quedarse con la casa de tu padre. Pasaron la hora siguiente discutiendo la estrategia legal. Silas fue metódico y minucioso, considerando todos los escenarios posibles y preparando respuestas para cada uno de ellos. Hoy mismo presentaré la documentación necesaria, dijo cerrando el portátil, y haré algunas llamadas para agilizar el proceso con la solicitud de suspensión del registro. ¿Cuánto tiempo llevará?, preguntó Lilith. En circunstancias normales, unos días. Pero dada la urgencia y lo específico de la situación, intentaré que se tramite en 24 horas. Cuando salían del café, Silas se detuvo. Hay algo más que debería saber, señora Newport. Su marido y esta mujer pueden intentar burlar la ley de otras maneras. Por ejemplo, pueden intentar trasladar a su padre a otro lugar, supuestamente para atenderlo mejor. Lilith se puso pálida. ¿Crees que podrían hacer eso? La gente que está dispuesta a manipular a un enfermo con fines lucrativos es capaz de muchas cosas, dijo Silas con seriedad. Te sugiero que no dejes solo a tu padre hasta que consigamos una orden judicial. Yo me quedaré con él, dijo Lilith con firmeza. Y tenemos a Rita, la trabajadora social. Está de nuestra parte. Bien, asintió Silas. Me pondré en contacto contigo en cuanto haya novedades. De vuelta en casa de su padre, Lilith vio que Rita ya había llegado y estaba preparando el desayuno. Ezra estaba sentado en la mesa de la cocina, hojeando un viejo álbum de fotos. «Buenos días, papá». Lilith le dio un beso en la mejilla. «¿Cómo estás hoy?» Ezra levantó la vista y Lilith se sintió aliviada al ver que su mirada era clara. «Mejor que ayer», respondió. «Estos recuerdos me están ayudando. Mira, esa es tu madre en nuestra luna de miel». Señaló una fotografía de una joven con una sonrisa muy parecida a la de Lilith. «Era preciosa», dijo Lilith en voz baja, tomando asiento a su lado. «Y fuerte», añadió Ezra, «como tú. Recuerdo lo que pasó ayer, Lily. Tristán y esa mujer me engañaron». Lilith le cogió la mano. «Vamos a arreglar esto, papá. Ya me he reunido con un abogado y nos va a ayudar. Y el doctor Ramírez vendrá hoy a examinarte». «Cooperaré», asintió Ezra. «Le contaré todo lo que recuerde». El día transcurrió en un frenesí de actividad. El doctor Ramírez, el anciano médico que había estado atendiendo a Ezra desde el principio de su enfermedad, le hizo un examen exhaustivo y documentó formalmente su estado. «¿Cuánto tiempo hace que le diagnosticaron demencia?», preguntó a Lilith mientras salían de la habitación de su padre. «Hace poco más de un año», respondió ella. «Pero los primeros signos aparecieron antes». El médico asintió, tomando notas. «Su padre tiene demencia progresiva con periodos de lucidez. En los momentos de lucidez es capaz de entender lo que pasa, pero su estado es impredecible. No debería firmar documentos importantes sin la presencia de su representante legal o de un experto médico independiente. ¿Puede dar fe de ello oficialmente?». «Por supuesto», asintió el médico. «Prepararé el informe hoy mismo y se lo enviaré a su abogado». Cuando el médico se marchó, Lilith llamó a Silas para informarle de las novedades. El abogado le dijo que ya había presentado una moción para suspender el registro y que estaba esperando la decisión del juez. «Una vez que tengamos el informe médico, nuestra posición será aún más fuerte», dijo. «Aguante, señora Newport. Vamos por buen camino». Por la noche, tras acostar a su padre y asegurarse de que Rita se quedaba a dormir, Lilith decidió pasar por casa para recoger algunas cosas más. Esperaba que Tristán no estuviera en casa, pero en cuanto abrió la puerta, oyó voces procedentes del salón. Lilith se quedó inmóvil, escuchando. Tristán y Meredith no la esperaban y estaban hablando en voz alta. «Todo va según lo previsto». La voz de Meredith sonaba engreída. «Los papeles deberían estar registrados a finales de semana, y la casa será oficialmente tuya. Entonces podremos empezar las reformas». «¿Y Lilith?», preguntó Tristán. Y Lilith percibió una nota de preocupación en su voz. «Ella no es tan simple, y ha dejado claro que luchará». «¿Qué puede hacer?». Meredith le hizo un gesto con la mano. «Para cuando encontrara un abogado y resolviera los detalles legales, ya sería demasiado tarde. Y su padre... Bueno, la gente no vive mucho en su estado». Lilith apretó los puños, conteniéndose a duras penas para no irrumpir en la habitación, pero sabía que no era el momento de enfrentarse. Tenía que recoger sus cosas y desaparecer antes de que descubrieran su presencia. «Creía que íbamos a vender la casa», dijo Tristán.
¿Por qué vender un bien así?, objetó Meredith. El barrio crece, los precios suben. Dentro de 5 años esta casa valdrá el doble. Además, su voz se hizo más grave, casi ronroneante. Siempre he soñado con una casa así. Imagínate que viviéramos juntos allí después de que te divorciaras de Lilith. ¿Y si ella no acepta el divorcio? Meredith se rió. Oh, créeme, lo hará. Sobre todo cuando sepa que ya no tiene derecho a la casa de su padre. Estará más dispuesta a cooperar. Le ofreceremos una pequeña indemnización para que pueda empezar una nueva vida en algún lugar, lejos de aquí. Lilith caminó en silencio hasta el dormitorio. Recogió rápidamente las cosas necesarias y con el mismo cuidado salió de la casa. Aún no sabían que ya había contratado a un abogado y tomado medidas para defender la casa de su padre. Que siguieran pensando que la victoria estaba en su bolsillo, solo jugaría a su favor. La mañana siguiente comenzó con una llamada de Silas. «Tengo buenas noticias, señora Newport», dijo. «El juez ha accedido a nuestra solicitud de suspender el registro de la transferencia de propiedad. Ahora tenemos tiempo para preparar una demanda en toda regla para invalidar la transacción». Lilith sintió un gran alivio en su interior. «Gracias, señor Harper. Esto es muy importante para nosotros». «Tengo el informe médico del doctor Ramírez», continuó Silas. «Confirma claramente que su padre estaba incapacitado en el momento de firmar los documentos. También investigué un poco a la señorita Caulfield». «¿Qué has averiguado?», preguntó Lilith. «Trabaja para una agencia inmobiliaria, pero su reputación deja mucho que desear. Ha habido quejas por prácticas de trabajo cuestionables, aunque no se han presentado demandas judiciales. Al parecer, está especializada en transacciones inmobiliarias para ancianos». Lilith negó con la cabeza. «Así que mi padre no fue su primera víctima». «Eso parece», asintió Silas. «Es información que podríamos utilizar si esto llega a juicio. Pero espero que no». «¿Por qué no?», preguntó Lilith. «Los juicios pueden durar meses», explicó Silas. «Dado el estado de tu padre, no te conviene. Sugiero que intentemos arreglar esto amistosamente cuando tu marido y la señorita Caulfield se den cuenta de que su plan ha fracasado. ¿Crees que estarán de acuerdo? Cuando se enteren de la suspensión y de que tenemos pruebas de sus manipulaciones, no tendrán muchas opciones», dijo Silas con seguridad. «Sugiero que organicemos una reunión en mi despacho. Usted, su marido, la señorita Caulfield y yo. Expondremos los hechos y les ofreceremos una salida a la situación que no implique un juicio ni posibles acusaciones de fraude». Lilith pensó por un momento. La idea de una reunión cara a cara con Tristan y Meredith tenía sentimientos encontrados, pero Silas tenía razón. Una resolución rápida de la situación era lo mejor para su padre. «De acuerdo», dijo finalmente. «Organiza la reunión, pero quiero que todo quede documentado». «Por supuesto», aceptó Silas. «Redactaré un acuerdo para que lo firmen. Incluirá la renuncia a cualquier reclamación sobre la casa de tu padre y la invalidación de cualquier documento anterior». Tras la llamada, Lilith volvió junto a su padre, que estaba sentado en el jardín, disfrutando de los escasos rayos del sol otoñal. «Buenas noticias, papá», le dijo, sentándose a su lado. «El abogado dice que podemos dejar las cosas como estaban. Tu casa seguirá siendo tuya». Ezra sonrió, aunque su mirada estaba un poco desenfocada. «Siempre supe que podías hacerlo, Lily. Eres tan decidida como tu madre». Se sentaron en silencio, observando cómo el viento jugaba con las hojas caídas. Para Lilith fue un momento de respiro en la tormenta que se estaba gestando en su vida. Sabía que tenía muchos retos por delante. El divorcio, el cuidado continuo de su padre enfermo, la necesidad de empezar una nueva vida. Pero ahora, en este momento de calma, siente que puede con todo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Tristan y Meredith desayunaban en un restaurante caro y hablaban de sus planes. «He encontrado un diseñador de interiores estupendo», dijo Meredith, mostrando a Tristan fotos en su teléfono. «Está especializado en redecorar casas antiguas con un estilo moderno. Mira lo que ha hecho en una mansión victoriana de Santa Bárbara». Tristan estudió las fotos y asintió con la cabeza. «Tiene una pinta increíble. ¿Cuánto va a costar?». «No es barato», admitió Meredith, «pero el resultado merecerá la pena. Además, la casa valdrá mucho más después de la reforma si decidimos venderla». «¿Sigues pensando en venderla?», «Shona», preguntó Tristan. «Creía que querías vivir allí».
Meredith se encogió de hombros. Aún no lo he decidido. Todo depende de cómo vayan las cosas. En cualquier caso, será una buena inversión. El teléfono de Tristan sonó, interrumpiendo la conversación. Miró la pantalla y frunció el ceño. Número desconocido, dijo antes de contestar. Diga. La cara de Tristan cambió al escuchar la voz al otro lado de la línea. Meredith lo observó cada vez más preocupada. ¿Qué? Preguntó finalmente cuando terminó la llamada. Tristan estaba pálido. Era el abogado Silas Harper. Representa a Lilith. Dice que el registro del traspaso de la propiedad de la casa ha sido suspendido por el tribunal debido a la incapacidad de Ezra. Tienen un informe médico y algunas grabaciones de nuestras conversaciones. Meredith se quedó helada. ¿Grabaciones? ¿Qué conversaciones? No lo sé. Tristan se pasó una mano por el pelo. Pero sugiere que nos reunamos hoy en su despacho. Dice que tenemos una opción. O invalidamos voluntariamente el trato y renunciamos a todas las reclamaciones sobre la casa, o vamos a juicio con posibles cargos de fraude. Meredith se quedó un rato en silencio, contemplando la situación. Va de farol, dijo por fin. Intenta asustarnos. No tienen pruebas de que Ezra estuviera incapacitado cuando firmó. Estaba perfectamente cuerdo. ¿Y las cintas? Me recordó Tristán. Hablamos de los planos de la casa delante de Ezra. ¿Y? Eso no prueba fraude. Sí que planeamos hacerle algo a la casa. Eso no es delito. Tristan negó con la cabeza. No lo sé, Meredith. Aquel abogado sonaba muy seguro. ¿Y si tienen un informe médico? Tristán. Meredith se inclinó más hacia él, entrecerrando los ojos. Ya casi hemos llegado. No dejes que te intimiden. Ve a esa reunión. Escucha lo que tengan que decir, pero no aceptes nada. Podemos contratar a nuestro propio abogado. ¿Y si tienen razón? ¿Y si vamos a juicio? Entonces lucharemos, dijo Meredith con firmeza. Esta casa merece la pena. Imagina lo diferentes que serían nuestras vidas. Tristan la miró durante un largo instante. ¿De verdad crees que podemos ganar? Meredith sonrió, recuperando la confianza. Claro que sí. Tenemos la firma de Ezra en el documento. Demostrar que estaba incapacitado en el momento exacto en que lo firmó sería difícil. Además, bajó la voz, el tiempo está de nuestro lado. Cuanto más se alargue el caso, peor será el estado de Ezra. Y después de muerto, no terminó la frase, pero Tristan comprendió. Una vez muerto Ezra, sería casi imposible demostrar nada. De acuerdo, dijo al fin, iré a esa reunión, pero solo para averiguar qué tienen contra nosotros. Meredith sonrió y le apretó la mano. Así me gusta. No te preocupes, pronto todo esto habrá terminado y empezaremos una nueva vida, en nuestro nuevo hogar. La tarde del viernes era sorprendentemente cálida para finales de otoño. El sol poniente pintaba las paredes de la vieja casa Holloway en suaves tonos anaranjados, creando una ilusión de serenidad que no se correspondía con la tensión que se acumulaba en su interior. Lilith recibió un mensaje de Rita por la tarde. Tristan había llamado preguntando por Ezra, y había dicho que se pasaría esta noche para ver cómo estaba. Aquella noticia alertó a Lilith. Después de la reunión con Silas, a la que Tristan no había asistido, enviando en su lugar un mensaje de enfermedad, su repentino interés por el estado de su suegro parecía sospechoso. ¿Crees que intentarán llevarse a tu padre?, preguntó Silas cuando Lilith lo llamó. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Pero después de todo lo que ya han hecho, no descarto nada. Terminaré el papeleo y vendré, dijo el abogado. Schachter Noim, mantén el teléfono encendido y no dejes a tu padre solo ni un minuto. Ahora Lilith estaba sentada en la habitación de Ezra, mientras él dormitaba en su silla. Rita había ido a la tienda de comestibles y había prometido volver a las 6. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de pared y los sonidos ocasionales de la calle. De repente, el chirrido de los neumáticos sobre la grava del camino de entrada hizo estremecerse a Lilith. Se acercó a la ventana y vio no solo a él, sino también a Meredith saliendo del familiar coche de Tristan. Sus pensamientos se agitaron frenéticamente. ¿Por qué habían venido los dos solos? ¿Por qué ahora, con Rita ausente? Tal vez fuera una mera coincidencia, pero una voz interior le dijo a Lilith que no era tan sencillo. Oyó abrirse la puerta principal. Tristán aún tenía la llave y voces tranquilas en el pasillo. En lugar de salir a reunirse con ellos,
Lilith decidió quedarse en la habitación de su padre, pero dejó la puerta entreabierta para poder oír la conversación. ¿No hay nadie en casa? La voz de Meredith sonaba demasiado alta para tratarse de una casa vacía. Eso parece, contestó Tristan. Pero el coche de Lilith no está en la entrada. A lo mejor ha aparcado en la calle. Comprueba la casa, ordenó Meredith. Voy a echar un vistazo. Tenemos que saber si hay algún papeleo que pueda estorbar. Lilith oyó que Tristan subía las escaleras, dirigiéndose a los dormitorios del primer piso. Cerró en silencio la puerta de la habitación de su padre y giró la llave en la cerradura. Luego se acercó a Ezra y lo despertó suavemente. «Papá», susurró, «tenemos que estar muy callados. Tristán y esa mujer están aquí». Ezra parpadeó, intentando despertarse, pero afortunadamente se dio cuenta de la gravedad de la situación y asintió. Los pasos de Tristan sonaban justo encima de ellos. Estaba revisando metódicamente las habitaciones de arriba. Meredith, mientras tanto, rebuscaba en los cajones de la mesa del salón, a juzgar por los sonidos. «¡No hay nada!», gritó al cabo de un rato. «Fotografías antiguas, facturas, pero nada importante». Los pasos de Tristan bajaban por las escaleras. «Arriba también está vacío», dijo al entrar en el salón. «Pero el coche de Lilith debe estar por aquí. Quizá esté en la tienda o en casa de algún vecino. Entonces tenemos que actuar rápido». La voz de Meredith sonaba decidida. «¿Dónde está el viejo?» «Debería estar en su habitación de la planta baja. Rara vez sube por sus problemas de rodilla». Lilith oyó que se dirigían a la habitación de su padre y se puso tensa. El pomo giró, pero la puerta permaneció cerrada. «Está cerrada», dijo Tristan. «¿Tienes llave?» «No, no suelen cerrar la puerta. Quizá Rita la cerró antes de irse». Llamaron a la puerta. «Ezra, ¿estás ahí?» «Soy Tristan». Lilith le hizo una señal a su padre para que se callara, pero él mismo pareció darse cuenta de la situación, sentándose en silencio, con los ojos repentinamente despejados. «Quizá esté dormido», sugirió Tristán tras una pausa. «¿O no está aquí?», estaba Meredith claramente nerviosa. «¿Y si Lilith ya se lo ha llevado a alguna parte? Tenemos que encontrarlo antes de que se reúna con ese abogado». Se alejaron de la puerta y las voces se hicieron más silenciosas. Lilith se acercó cautelosamente a la puerta, intentando oír su conversación. «No entiendo por qué ha cancelado la reunión con el abogado», dijo Meredith. «Necesitamos saber qué tienen contra nosotros». «Ya te lo he explicado». Tristán pudo oír la irritación en su voz. «Si tienen pruebas de que Ezra estaba incapacitado, la reunión solo les dará más información contra nosotros. Deberíamos hablar primero con Esdras, asegurarnos de que apoya nuestra versión de los hechos». «¿Y si no?». La voz de Meredith se endureció. «¿Y si ya se lo ha contado todo a Lilith?». «Entonces necesitamos un plan alternativo», replicó Tristan. «Quizá podamos negociar con Lilith, ofrecerle una parte de la venta de la casa». Meredith soltó una pequeña carcajada. «¿De verdad? Después de todo lo que ha pasado, ¿crees que aceptaría el trato? ¿Esta mujer que trató de retenerte cuando claramente querías irte?» «Lilith no intentaba retenerme». La voz de Tristan sonaba insegura. «Simplemente nos distanciamos el uno del otro». «Por supuesto, cariño». El tono de Meredith era sarcástico. «En cualquier caso, tenemos que actuar con más decisión. Esta casa es nuestra oportunidad de una nueva vida. Imagínate cuánto dinero conseguiríamos vendiéndola. O cómo podríamos vivir aquí y redecorarla». «Creía que pensábamos utilizarla como inversión», dijo Tristan. «Reformarla y venderla». «Los planes cambian», replicó Meredith con facilidad. «Empiezo a entender por qué la familia de Lilith se aferra tanto a este lugar. Tiene carácter, y la ubicación es estupenda. La casa necesita algunas reparaciones importantes», le recordó Tristán. «Y lo haremos», dijo Meredith con seguridad. «Ya he contactado con varios contratistas. En cuanto sea oficialmente nuestra, empezaremos a trabajar. Dentro de unos meses no reconocerás este lugar». Hubo una pausa, y Lilith se imaginó a Meredith mirando alrededor de la habitación, ya reorganizando mentalmente los muebles y cambiando el color de las paredes. «¿Y Ezra?», preguntó Tristan. «No puede quedarse aquí durante las reformas». «Claro que no», dijo Meredith, con un tono condescendiente en la voz. «Le buscaremos una buena residencia. Algún lugar lejos de aquí para que Lilith no pueda seguir visitándolo y poniéndolo en nuestra contra».
Lilith sintió que una oleada de ira subía por su interior. Apenas podía contenerse para no saltar de la habitación y decir todo lo que pensaba sobre sus planes, pero sabía que tenía que esperar al momento adecuado. ¿No sería eso demasiado cruel? Tristán dudaba. ¿Cruel? Meredith resopló. ¿No es cruel engañar a un anciano y quedarse con su casa? No seas hipócrita, Tristán. Los dos sabemos lo que hacemos. Y los dos sabemos que Ezra no es bueno para este mundo. ¿Por qué fingir que nos importa su bienestar? Es el padre de Lilith, dijo Tristán en voz baja. ¿Y qué? Meredith sonaba desconcertada. Ya no estarás con Lilith. ¿Qué te importa su padre? Tristán no contestó, y Lilith oyó a Meredith suspirar. Mira, entiendo que te sientas culpable. Eso es normal. Pero no dejes que esos sentimientos se interpongan en nuestros planes. Hemos avanzado demasiado como para echarnos atrás. Sí, tienes razón, asintió finalmente Tristán, aunque su voz aún sonaba insegura. Es más complicado de lo que pensaba. Claro que lo es, dijo Meredith, suavizando la voz. Pero juntos lo superaremos. Cuando la casa sea nuestra, todos los problemas se solucionarán solos. Lilith oyó lo que parecía un beso, y luego Meredith continuó en un tono más alegre. Volvamos a revisar el estudio. Quizá haya algún documento que se nos haya pasado. Me interesa especialmente el testamento. Si existe, necesitamos saber qué contiene. Sus pasos se alejaron en dirección al estudio de Ezra. Lilith miró a su padre, que escuchaba la conversación con una expresión sorprendentemente tranquila. No encontrarán nada, dijo en voz baja. Tienes todos los papeles importantes. Lilith asintió, apretándole la mano. La embargó un sentimiento de gratitud por el hecho de que su padre hubiera mantenido la mente despejada en un momento tan crítico. Oyó el portazo de la puerta principal y pronto Rita entró en la casa, a juzgar por el ruido de pasos y el susurro de los paquetes. Lilith abrió la puerta y llamó suavemente. «Rita, ven aquí, pero no hagas ruido». La trabajadora social, al ver el rostro serio de Lilith, se acercó rápida y silenciosamente a la habitación de Ezra. «¿Qué le pasa?», preguntó en un susurro. «Tristán y Meredith están aquí», contestó Lilith en voz baja. «Están buscando documentos y discutiendo planes para la casa y su padre. Silas no tardará en llegar. Necesito que te quedes con papá mientras llamo al abogado». Rita asintió y entró en la habitación. Y Lilith, tras asegurarse de que Tristán y Meredith seguían ocupados registrando el estudio, salió en silencio por la puerta trasera al jardín. Silas contestó tras el primer pitido. «Señora Newport, estoy de camino. Llegaré en 15 minutos». «Tristán y Meredith están aquí», dijo Lilith rápidamente. «Están buscando documentos y discutiendo cómo deshacerse de mi padre, enviándolo a una residencia lejos de mí. No te enfrentes a ellos antes de que yo llegue», dijo Silas con firmeza. «Viajaré con los documentos preparados y una orden judicial para detener cualquier acción sobre la propiedad de tu padre. Solo observa y, si es posible, graba su conversación». Lilith regresó a la casa y se encontró con que Tristán y Meredith estaban ahora en el salón, donde Meredith le mostraba algo a Tristán con un portapapeles en las manos. «Mira, este es el aspecto que tendrá esta habitación después de la reforma», dijo entusiasmada. «Vamos a derribar esta pared, convertirla en un gran espacio abierto con una chimenea como pieza central». «¿Y eso va a costar?», empezó Tristán. «No es barato», admitió Meredith, «pero podríamos pedir un préstamo sobre la casa. O, si decidimos venderla, podríamos hacer algunas reparaciones estéticas. En cualquier caso, la inversión valdría la pena». Tristán asintió, mirando el proyecto en su tableta. Parecía impresionante. «¿Cuándo tuviste tiempo de planear todo esto?». Meredith sonrió. «Tuve tiempo mientras tú dudabas. Siempre creí que la casa sería nuestra. ¿Y ves? Tenía razón. A pesar de los esfuerzos de Lilith por detenernos, casi hemos llegado». Fue entonces cuando Lilith oyó el ruido de un coche que se acercaba. Tristán y Meredith también lo notaron. «¿Esperáis a alguien?», preguntó Meredith poniéndose tensa. «No», Tristán se acercó a la ventanilla. «¡Mierda! ¡Es Lilith! Y hay un hombre con ella». Meredith metió rápidamente el portapapeles en el bolso. «Mantén la confianza. Que no se note que estamos nerviosos. Recuerda que, legalmente, la casa es casi nuestra». Se enderezaron adoptando un aire despreocupado cuando la puerta se abrió y Lilith entró.
acompañada de Silas Harper. Tristan, asintió Lilith con frialdad, y la señorita Caulfield. No esperaba veros aquí. Hemos venido a ver cómo estaba Ezra, dijo Tristán rápidamente. Estábamos preocupados por su bienestar. Ah, sí, Lilith enarcó una ceja. ¿Por eso estabais revisando sus papeles y discutiendo cómo enviarlo a una residencia lejos de mí? Tristán palideció. ¿Estabas espiando? He estado en la habitación de mi padre todo el tiempo que has estado aquí, replicó Lilith con calma. He oído cada palabra. Meredith se recompuso rápidamente. Bueno, odio que te hayas enterado de nuestros planes de esa manera, pero eso no cambia nada. La casa pronto pertenecerá a Tristán, y somos libres de discutir su futuro. Silas dio un paso adelante. Me temo que se equivoca, señorita Caulfield. Permítame que me presente. Silas Harper, abogado de la señora Newport y el señor Holloway. Abrió su maletín y sacó una carpeta. Tengo una orden judicial que suspende el registro de la transferencia de propiedad de esta casa del señor Holloway al señor Newport. También tengo un informe médico que confirma la incapacidad del señor Holloway en el momento en que firmó los documentos. Meredith y Tristan se miraron. En el rostro de Meredith había una expresión de incredulidad y Tristan parecía francamente asustado. Es imposible, dijo Meredith con firmeza. Ezra estaba plenamente consciente cuando firmó los papeles. Tenemos testigos. ¿Usted y el señor Newport? Preguntó Silas con sarcasmo. Me temo que el tribunal no los considerará testigos imparciales, dado su interés en la transacción. Sacó otro documento. También tengo un poder otorgado por el señor Holloway a su hija, la señora Newport, mucho antes de que comenzara su enfermedad. Según ese documento, ella es su representante legal y tiene derecho a impugnar cualquier transacción que él realice mientras esté incapacitado. Meredith empezó a dar golpecitos nerviosos con el pie. Eso no prueba nada. El poder puede ser impugnado, y tú no puedes demostrar que Ezra estuviera incapacitado cuando firmó nuestros documentos. Tienes razón, asintió Silas con calma. En circunstancias normales, eso sería difícil de probar. Pero tenemos grabaciones de audio de tus conversaciones con el señor Holloway en las que admites haberlo manipulado, así como una grabación de su conversación de hoy en la que habla abiertamente de sus planes para aislar al señor Holloway de su hija. El rostro de Meredith se contorsionó de ira. No tenía derecho a grabarnos sin nuestro consentimiento. En el estado de California es legal grabar una conversación si al menos una de las partes da su consentimiento, replicó Silas. La señora Newport dio ese consentimiento como representante legal de su padre. Sacó el último documento. Y por último, tengo el testamento del señor Holloway, que establece claramente que su casa y todos sus bienes pasan a su hija, Lilith Newport. Este testamento se hizo antes de que comenzara su enfermedad y tiene plena validez legal. Tristan se hundió lentamente en el sofá. Su rostro expresaba total confusión. Meredith, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Todo puede impugnarse en los tribunales, dijo ella con obstinación. Y lo haremos. Claro que puedes ir por ahí, asintió Silas. Pero debo advertirte de que, si lo haces, nos veremos obligados a presentar una contrademanda por fraude y abuso financiero a una persona mayor. Dadas las pruebas que tenemos, eso podría dar lugar a un proceso penal. Meredith palideció, pero siguió de pie con mirada desafiante. «Vas de farol». «En absoluto», sonrió Silas. «Señora Newport, ¿quiere invitar a su padre y a la señorita Rita a que se unan a nosotros? Creo que deberían oír lo que está pasando». Lilith asintió y salió de la habitación. Regresó un minuto después con Ezra, a quien sostenía Rita. «Hola, señor Holloway», lo saludó Silas. «Me llamo Silas Harper, soy el abogado de su hija. Estamos discutiendo la situación de su casa». Ezra se enderezó, su mirada repentinamente clara. «Entiendo», dijo. «Ellos», señaló a Tristan y Meredith, «querían quedarse con mi casa. Me hicieron firmar unos papeles que decían que era para Lilith». «Eso es mentira», exclamó Meredith. «Sabías perfectamente lo que estabas firmando». «Creía que estaba ayudando a mi hija», dijo Ezra con calma. «Dijiste que estaba endeudada y que había que salvar la casa de los acreedores». «Señor Holloway», intervino Silas, «su hija no tiene deudas. Le han engañado». Ezra asintió. «Me di cuenta más tarde, cuando se me aclaró la mente».
Tristan, que había permanecido sentado en silencio todo este tiempo, levantó por fin la vista. Lilith, yo... vaciló y volvió a empezar. No pretendía que llegara tan lejos. Fue idea de Meredith. No te atrevas a echármelo en cara, le interrumpió Meredith enfadada. Estabas metida en esto desde el principio. Creía que solo íbamos a vender la casa, objetó Tristan con debilidad. No sabía que planeabas aislar a Ezra. Cállate, Meredith se volvió hacia Silas. Vale, ¿qué estás sugiriendo? Obviamente, no estás aquí solo para enseñarnos documentos. Silas asintió. Tengo un acuerdo que, si firmáis, nos ahorrará a todos un largo y desagradable juicio. Según este documento, usted reconoce que la escritura de traspaso firmada por el señor Holloway es inválida debido a su incapacidad. Renuncias a todo derecho sobre la casa y te comprometes a mantenerte alejado del señor Holloway y de su hija en el futuro. ¿Y si no firmamos?, preguntó Meredith. Entonces iremos a juicio, respondió Silas con sencillez, con una bolsa llena de pruebas de tu fraude y manipulación. Tristán se puso en pie. Yo lo firmaré. Meredith lo miró fijamente. ¿Qué? Lo firmaré, repitió con más firmeza. Se acabó, Meredith. Hemos perdido. No puedes rendirte así como así, exclamó ella. Esta casa vale cientos de miles de dólares. ¿Y qué? Tristán la miró directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. ¿Crees que merece la pena? ¿Un caso penal, posiblemente la cárcel? ¿Por la casa? Meredith retrocedió un paso, con el rostro contorsionado por la rabia. Eres débil, siseó. Creía que eras un hombre y no eres más que un cobarde. Se volvió hacia Silas. No voy a firmar nada. Tienes razón, asintió el abogado. Pero debo advertirle que es probable que el señor Newport sea el principal testigo contra usted en el juicio. Y teniendo en cuenta su testimonio y las pruebas que tenemos, sus posibilidades no son especialmente buenas. Meredith desvió la mirada hacia Tristan, que estaba de pie con los hombros caídos, claramente destrozado. ¿De verdad vas a hacerlo? ¿Declararás en mi contra? Tristan asintió lentamente. Estoy cansado, Meredith, de las mentiras, de la manipulación, de estos juegos. Solo quiero que se acabe. Meredith lo miró fijamente durante un largo momento. Luego desvió la mirada hacia Lilith, Ezra, Rita y por último Silas. Danos tu acuerdo, siseó por fin. Lo firmaré. Pero no creas que esto es el final. Silas le entregó el documento y una pluma. Le aseguro, señorita Caulfield, que este es definitivamente el final para usted y el señor Newport en esta casa. La lluvia otoñal tamborileaba sobre el tejado, creando un acogedor ruido de fondo, mientras Lilith recogía las pertenencias de Tristan en el salón de la casa que compartían. Había pasado una semana desde el día en que él y Meredith habían firmado la escritura de cesión de la casa de Ezra. Una semana que Lilith había pasado reuniendo fuerzas para el siguiente paso. Había sido metódica, colocando la ropa, los libros y los efectos personales de su marido en cajas, firmando cada una de ellas con pulcra caligrafía. Ropa, material de trabajo, efectos personales. Nunca tiraba nada, ni siquiera las fotos de su vida en común. Dejaba que él decidiera qué hacer con ellas. 11 años de matrimonio habían acumulado muchas cosas, y Lilith se asombraba de la facilidad con que las huellas materiales de una relación se guardaban en cajas de cartón, como si nunca hubieran existido. El sonido de la llave girando en la cerradura la hizo enderezarse. Tristan entró en la casa, sacudiéndose las gotas de lluvia del pelo. Se quedó helado cuando vio las cajas en el salón y a Lilith con su jersey en las manos. ¿Qué estáis haciendo?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Estoy empaquetando tus cosas, respondió Lilith con calma. Me he puesto en contacto con un abogado especializado en divorcios. Los papeles estarán listos mañana. Tristan cerró lentamente la puerta tras de sí. Lilith, quizá deberíamos hablar. Sé que lo que he hecho es imperdonable, pero... Imperdonable es la palabra correcta, lo interrumpió Lilith mientras seguía doblando su ropa. Por eso no voy a perdonar. Cometí un error. Tristan dio un paso en su dirección. Meredith es muy persuasiva. Sucumbí a su influencia, pero ahora veo las cosas con claridad. Lilith se apartó de su estudio y miró a su marido. ¿Ahora lo ves claro? Su voz era firme, sin ira.
lo que en cierto modo asustó a Tristán más que si hubiera gritado. Después de que tu plan fracasara, después de engañar a mi padre enfermo, de mentirme a la cara durante meses, de planear el robo de la casa familiar y de alejar a mi padre de mí, no es un error, Tristán, es una elección, una serie de elecciones que has hecho día tras día. Estoy confundido. Tristán se pasó una mano por el pelo. Nuestro matrimonio dejó de ser lo que era hace mucho tiempo. Solo existíamos uno al lado del otro. No había pasión, ¿sabes? Y por eso decidiste no hablar conmigo, no ofrecerme terapia o el divorcio, sino engañarme para que me hiciera cargo de la casa de mi padre. Lilith negó con la cabeza. No, Tristán, no se trata de nuestro matrimonio. Se trata de tu codicia y tu cobardía. Me lo merezco, Tristán bajó la cabeza. Pero lo siento de verdad. Y rompí con Meredith. Ella rompió contigo cuando se dio cuenta de que no podía volver a casa, replicó Lilith. Vi cómo te miraba cuando aceptaste firmar la renuncia, como un debilucho que no podía seguir adelante. Tristan no contestó y Lilith se dio cuenta de que había dado en el blanco. Creía que te conocía, continuó en voz baja. Creía que me había casado con un hombre bueno y decente. Pero todos estos años he estado viviendo con un hombre capaz de engañar a un viejo enfermo y robarle lo último que le ata a su pasado. ¿Quién eres, Tristán? Ya no lo sé. Soy la misma persona, objetó débilmente. Acabo de cometer un terrible error. No, dijo Lilith con firmeza. El verdadero tú es el que aparece en una situación de crisis, cuando tienes que tomar una decisión moral. Y tú hiciste tu elección. Cerró la caja con su ropa y la selló con cinta adhesiva. Te he conseguido un piso en Oak Street, cerca del parque. Se paga un mes por adelantado. Aquí tienes las llaves. Puso el llavero sobre la mesa. Mañana te llevarán allí todas tus cosas. Te he dejado una bolsa de viaje con todo lo que necesitas para la primera vez. Tristán se quedó mirando las llaves, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. ¿Lo tienes todo planeado? Sí, asintió Lilith. A diferencia de ti, yo no oculto mis intenciones. ¿Y nuestro negocio juntos? He invertido años de trabajo en esta empresa. La empresa está a mi nombre, le recordó Lilith. Pero no voy a quedarme con tu parte. Silas hará la división de los activos. Recibirás una compensación justa. Justa para ti, sonrió Tristán con amargura. Justo según la ley, le corrigió Lilith. No quiero venganza, Tristán. Solo quiero que salgas de mi vida lo antes posible. Tristán dio otro paso hacia ella. Lilith, por favor. Una vez años no se pueden rehacer así como así. Dame la oportunidad de arreglarlo. ¿Arreglarlas? Lilith le miró directamente a los ojos por primera vez. ¿Puedes devolverle a mi padre los meses de paz que perdió por culpa de tu engaño? ¿Puedes borrar de su memoria la manipulación a la que Meredith y tú le sometisteis? ¿O devolverme la confianza que tenía en ti? Tristan permaneció en silencio, con la mirada baja. Exactamente, concluyó Lilith. Hay cosas que no se pueden deshacer. Solo puedes aceptar las consecuencias y seguir adelante. Cogió otro documento de la mesa. Es una escritura de cesión de la casa. Quiero que lo firmes. Confirma que no tienes ningún derecho sobre la casa de mi padre y que nunca la reclamarás. Tristán cogió el documento, le echó un vistazo y lo firmó sin decir palabra. Gracias. Lilith cogió el papel. Ahora, por favor, coge tu bolso y vete. No quiero pasar ni siquiera esta noche bajo el mismo techo que tú. Tristán recogió del suelo la bolsa de viaje que Lilith ya le había preparado y se dirigió lentamente hacia la salida. En la puerta se detuvo. Te amé, Lilith. Tal vez no como debería, pero te amé. Lilith no contestó, y un momento después la puerta principal se cerró detrás de Tristán. Se hundió en el sofá, sintiéndose cansada de repente. A pesar de todo el dolor de la traición, en algún lugar de su interior también había tristeza por la pérdida de una relación que una vez había significado mucho para ella. Pero no era momento para sentimentalismos. Tenía un padre al que cuidar y una nueva vida que construir. Al día siguiente, después del trabajo, Lilith pasó por casa de Silas Harper para firmar los papeles del divorcio. ¿Cómo está tu padre?, preguntó el abogado cuando terminaron los trámites. Estable, respondió Lilith. Pasó unos días difíciles después de todo el asunto, pero ahora vuelve a ser el de siempre. Aunque los médicos dicen que el estrés puede haber acelerado el avance de la enfermedad. Silas frunció el ceño. Lamento oír eso.
Si quieres presentar una demanda por angustia emocional, no. Lilith negó con la cabeza. Solo quiero dejar todo esto atrás. Centrarme en cuidar de mi padre y de mí misma. Una sabia decisión, asintió Silas. Por cierto, tengo información interesante sobre la señorita Caulfield. Ha dejado su trabajo en la inmobiliaria y se rumorea que ha abandonado la ciudad. No me sorprende, Lilith sonrió débilmente. La gente así no se queda donde ha sido expuesta. Y su marido, ex marido, por lo que sea, se está instalando en su nuevo piso. Ha intentado ponerse en contacto conmigo varias veces, pero no contesto al teléfono. Silas reunió los papeles en una carpeta y le entregó una copia. Ya está todo listo. En cuanto el tribunal apruebe el divorcio, estarás oficialmente libre de esta relación. Mientras tanto, cuídese, señora. Newport ha sufrido mucho. Lilith asintió, aceptando la carpeta. Gracias por todo, señor Harper. No solo ha salvado la casa de mi padre, sino que me ha ayudado a recuperar el control de mi vida. Al salir del despacho del abogado, Lilith no fue directamente a casa. En su lugar, se dirigió a la clínica especializada Golden Years, en las afueras de Bakersfield. Era un centro de reputación impecable que contaba con especialistas experimentados en el cuidado de pacientes con demencia y otras afecciones relacionadas con la edad. El doctor Campbell, jefe médico de la clínica, la recibió en su despacho. Señora Newport, me alegro de volver a verla, le dijo estrechándole la mano. Tengo buenas noticias. Podemos ingresar a su padre el mes que viene. Hay una vacante en nuestra unidad especializada en demencia. Es estupendo, sintió Lilith, aliviada y ansiosa a la vez. Pero tengo miedo de cómo se sentirá al mudarse de la casa en la que ha vivido toda su vida. El doctor Campbell asintió comprensivo. Nunca es una transición fácil, pero le ayudaremos a adaptarse. Tenemos la oportunidad de personalizar la habitación, traer su sillón favorito, fotos, objetos personales. Cualquier cosa que le haga sentirse como en casa. ¿Podré visitarle siempre que quiera? Por supuesto, me aseguró el médico. Fomentamos las visitas familiares. Son importantes para el bienestar de nuestros pacientes. Hablaron de los detalles de la hospitalización y Lilith sintió que se quitaba un gran peso de encima. En los últimos meses había estado dividida entre el trabajo, la casa y el cuidado de su padre, y sus recursos físicos y emocionales se estaban agotando. Saber que Ezra estaría bajo supervisión profesional constante fue un gran alivio. Gracias, doctora Campbell, dijo mientras se levantaba. Empezaré a preparar a mi padre para el traslado. No le meta prisa, aconsejó el médico. Dele tiempo para que se haga a la idea. Y recuerde que nuestro objetivo no es sacarlo de casa, sino proporcionarle los mejores cuidados posibles. Lilith asintió, agradecida por la comprensión. De regreso a casa de su padre, reflexionó sobre los cambios que se avecinaban. La casa necesitaba reparaciones, eso era evidente. El tejado tenía goteras por varios sitios. El cableado eléctrico estaba anticuado y las cañerías necesitaban un cambio completo. Pero Lilith no iba a venderla, a pesar de todos los argumentos económicos. Esta casa no era solo una estructura, era un depósito de recuerdos, un ancla para su padre en un mundo que se le escapaba poco a poco. Rita, que ahora vivía permanentemente con Ezra, la recibió en casa. Acaba de cenar, le dijo. Es un buen día. Ha estado recordando mucho su juventud. Hablaré con él sobre la clínica, dijo Lilith. Es hora de empezar los preparativos. Ezra estaba sentado en su silla junto a la ventana, mirando un viejo álbum familiar. Cuando oyó los pasos de su hija, levantó la vista y sonrió. Lily Bell, has vuelto. El corazón de Lilith se estrujó de ternura. En los días buenos como hoy, era fácil olvidar su enfermedad, que estos momentos de claridad eran cada vez más raros. Sí, papá. Se inclinó hacia él y le besó la mejilla. ¿Cómo estás hoy? Bien, señaló el álbum. He estado mirando algunas de nuestras viejas fotos. ¿Te acuerdas de aquel día? Tenías 7 años y fuimos a la feria. Lilith miró la foto de una niña con un algodón de azúcar más grande que su cabeza. Claro que me acuerdo. Entonces gané un osito de peluche en la galería de tiro. Y le puse Gramps como mi padre, añadió Ezra con los ojos brillantes. Siempre has tenido buena memoria, Lily. Lilith se agachó a su lado, haciendo acopio de ingenio para una conversación difícil. Papá, quiero hablar contigo de algo importante. Ezra notó la seriedad en su voz y dejó el cuaderno a un lado. ¿Pasa algo malo?
No, nada malo, se apresuró a asegurarle Lilith. Hoy he estado en la clínica de los años dorados. ¿Recuerdas que hablamos de ella? Ezra frunció el ceño, tratando de recordar. Creo que sí. ¿Es ahí donde tratan a gente como yo? Es un centro especializado para personas con diferentes problemas relacionados con la edad, explicó Lilith en voz baja. Tienen todas las instalaciones para darte los mejores cuidados posibles. Médicos, tratamientos, actividades. ¿Quieres enviarme allí? Ezra sonaba preocupado. Quiero que estés bien, papá. Lilith le cogió la mano. Cada día necesitas más ayuda, y yo no puedo estar aquí todo el tiempo. Rita hace lo que puede, pero tampoco es médico. ¿Y la casa? Preguntó Ezra, mirando a su alrededor. No puedo dejarla. Nos mantiene a salvo. La casa no se va a ir a ninguna parte, le aseguró Lilith. Empezaré las reformas. La dejaré como era cuando eras joven. Y podrás venir aquí siempre que quieras. Este siempre será tu casa, papá. Ezra guardó silencio durante largo rato, meditando sus palabras. Luego asintió lentamente. Sé que me estoy convirtiendo en una carga. Olvido cosas. A veces no reconozco a la gente. Me asusta, Lily. Nunca serás una carga para mí, dijo Lilith con firmeza, apretándole la mano. Jamás. Solo quiero que tengas los mejores cuidados posibles. Y te visitaré todos los días, te lo prometo. Confío en ti, dijo finalmente Ezra. Si crees que es lo mejor, estoy de acuerdo. Lilith lo abrazó, sintiéndose aliviada y triste al mismo tiempo. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, pero eso no lo hacía más fácil. Las semanas siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. Lilith se dedicó a preparar la mudanza de su padre y a organizar la reforma de la casa. Encontró un contratista de confianza especializado en la restauración de edificios antiguos que comprendía el valor de conservar el aspecto histórico. No vamos a cambiar la distribución, explicó a Roy Adams, un capataz con 30 años de experiencia. Solo cambiaremos lo que realmente hace falta: el tejado, la instalación eléctrica, las tuberías y, por supuesto, renovar el interior. Roy, un hombre mayor de mirada perspicaz, asintió comprensivo. Respeto ese enfoque. Demasiada gente derriba paredes y remodela casas viejas hasta dejarlas irreconocibles. Tienen alma. Lilith sonrió, sintiendo que había encontrado a la persona adecuada para el trabajo. El día que Ezra se trasladó a la clínica, Lilith estaba más preocupada que él. Su estado había empeorado últimamente, y sus momentos de lucidez eran cada vez más escasos. Pero hoy, como si percibiera la importancia del momento, estaba tranquilo y sereno. No olvides mis álbumes de fotos, le recordó mientras Lilith recogía sus cosas. Ya están en el coche, papá, le aseguró ella, junto con tus libros favoritos y una manta. Rita estaba ayudando con los últimos preparativos, y el personal de la clínica ya estaba esperando para ayudar a Ezra a instalarse en su nueva habitación. Antes de subir al coche, Ezra se detuvo en el porche y miró hacia la casa. He vivido aquí toda mi vida, dijo en voz baja. Traje aquí a tu madre después de casarnos. Tú naciste aquí. Y volverás aquí otra vez, papá. Lilith le pasó el brazo por los hombros. Este siempre será nuestro hogar. Ezra asintió y se dejó llevar hasta el coche. En la clínica les esperaban el doctor Campbell y la enfermera Doris, que iba a ser el contacto principal de Ezra. Bienvenido, señor Holloway, dijo Doris, una mujer de mediana edad y ojos amables. Le acompaño a su habitación. Hemos intentado que sea acogedora. La habitación era, en efecto, luminosa y espaciosa. Lilith había traído de antemano algunas cosas de su padre: su sillón favorito, una lámpara con pantalla, algunos cuadros de las paredes de su casa. Ya había fotos de la familia en la mesilla de noche. «Se está bien aquí», dijo Ezra, mirando a su alrededor. «Es casi como estar en casa. Volveré todos los días», prometió Lilith. «Y en cuanto arreglemos la casa, pasaremos allí los fines de semana». La despedida fue dura, pero Lilith se consoló pensando que su padre estaba en buenas manos. De camino a casa, reflexionó sobre los extraños giros de la vida. Hacía solo 2 meses estaba segura de que su futuro era predecible. Trabajar en una imprenta, cuidar de su padre enfermo, su matrimonio con Tristan enfriándose poco a poco. Y ahora todo había cambiado. Era más fuerte, más decidida, veía su camino con más claridad. En casa la esperaban los obreros, que ya habían empezado a preparar la reforma.
Roy le enseñó el plan de trabajo y el presupuesto. Empezaremos por el tejado antes de que llueva, le explicó. Luego haremos la instalación eléctrica y la fontanería. Las obras interiores son lo último que haremos. Lilith aprobó el plan y subió al primer piso, a la antigua habitación de los niños, que pensaba convertir en su despacho. Le gustaba la idea de trabajar desde casa, para estar más cerca de su padre cuando viniera los fines de semana. El alféizar de la ventana daba al jardín, descuidado pero que aún mostraba vestigios de su antigua belleza. Lilith decidió que en primavera ella también lo haría. Restauraría los rosales que tanto habían gustado a su madre y plantaría nuevos árboles. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. El nombre de Tristan apareció en la pantalla. Dudó un segundo y rechazó la llamada. Un momento después recibió un mensaje. Quería saber cómo estaba Ezra. Estoy muy preocupada por él. Lilith borró el mensaje sin responder. La preocupación de Tristan llevaba meses de retraso. Y ahora ella no necesitaba su simpatía ni su presencia en su vida. Por la noche, después de que los obreros se marcharan, Lilith recorrió la casa, anotando qué conservar y qué cambiar. Cada habitación guardaba recuerdos. Aquí dio sus primeros pasos. Allí leyó libros con su padre, y en la cocina su madre le enseñó a hacer galletas. Esta casa era algo más que una estructura de madera y piedra. Era la encarnación de la historia de su familia. En el salón, Lilith se detuvo frente a un retrato de la abuela Esther, la misma mujer que había sido la primera de los Holloway en vivir en la casa. Mujer decidida y de mirada perspicaz, había criado sola a su hijo Ezra tras la temprana muerte de su marido. Lilith siempre había sentido una conexión especial con ella, como si algo del espíritu de Esther viviera en ella. «Mantendré nuestro hogar a salvo, abuela», dijo Lilith en voz baja al retrato. «Te lo prometo». Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por una llamada de Silas Harper. «Señora Newport», dijo el abogado tras un intercambio de saludos. «Tengo buenas noticias. El tribunal ha aprobado su solicitud de divorcio acelerado. Dadas las circunstancias y la falta de objeción de su marido, el proceso fue más rápido de lo habitual. Así que soy oficialmente libre». Lilith se sintió extrañamente tranquila. «Así es», confirmó Silas. «Los papeles de la división de la propiedad también han sido aprobados. El señor Newport recibirá su parte, tal como acordamos. No reclamará la casa de tu padre, por supuesto». «Gracias, señor Harper. Ha hecho un trabajo excelente». Después de hablar con el abogado, Lilith salió a la terraza. El sol se ponía en el horizonte, coloreando el cielo en tonos dorados y púrpuras. El viento otoñal agitaba las hojas caídas de los viejos árboles, pero Lilith no sentía frío. Había calidez en su interior. La certeza de haber capeado el temporal, de haber protegido lo verdaderamente importante y de estar preparada para comenzar una nueva etapa. Pensó en su padre, que ahora se instalaba en un nuevo lugar, en la casa que pronto recuperaría su antigua belleza, en el trabajo que amaba y en el futuro que ahora era solo suyo. Sí, había perdido a su marido y algunas de sus ilusiones sobre su vida, pero a cambio había ganado algo más valioso: confianza en sus capacidades y una clara comprensión de lo que realmente importaba. Lilith respiró profundamente el aire fresco del atardecer y sonrió. La casa Holloway había capeado muchas tormentas a lo largo de su historia, y ahora, con una nueva señora decidida a preservar su legado, se mantendría en pie durante los años venideros. Un símbolo de resistencia, fortaleza y continuidad de la vida que ni la enfermedad, ni la traición, ni la pérdida podrían destruir.